Un niño recién nacido es abandonado en una canasta, a orillas del gran río Nilo. Un gesto de desesperación y a la vez de esperanza. Ese niño que parecía destinado al olvido es encontrado por un hombre humilde, Senmut, un médico de los pobres. Él y su esposa lo crían como si fuera propio, sin imaginar que ese pequeño llevará en su destino tanto la gloria como la ruina. Ese niño se llamará Sinué. Desde la sencillez de su hogar, Sinué aprenderá el arte de la medicina, siguiendo los pasos de su padre adoptivo. Sus manos curarán heridas y aliviarán dolores, hasta que la vida lo eleve a la corte de Egipto. Allí, entre faraones y reyes, conocerá el poder, la riqueza y el esplendor de un mundo que parecía eterno. Pero el destino, cambiante como las aguas del Nilo, lo arrastrará también hacia la oscuridad. Pasará de ser honrado en palacios a ser un exiliado sin patria, de tener riquezas incalculables a vivir en la miseria, de ser médico de los poderosos a ser un hombre solo, marcado por la traición, el deseo y el arrepentimiento. Sinué el egipcio, escrito por Mika Waltari, no es solo una novela histórica. Es un espejo del alma humana. Nos habla de la fragilidad del poder, de la fuerza del dolor, de los peligros del deseo y de la grandeza de la humildad. Es una obra que no envejece, porque sus preguntas siguen siendo las nuestras. ¿Qué da sentido a la vida? ¿Qué queda cuando todo lo externo desaparece? ¿Y qué significa en verdad vivir con sabiduría? Hoy descubriremos juntos 7 lecciones de vida que laten en sus páginas. 7 huellas del viaje de Sinué, que también pueden iluminar el nuestro. 1. La fragilidad del poder. Sinué pasó de ser un humilde aprendiz de medicina a curar al mismísimo faraón. Palacios, riquezas, honores. Todo parecía eterno. Pero el brillo del poder es como un espejismo en el desierto. Basta un cambio de viento para que desaparezca. De la noche a la mañana, Sinué perdió el favor de los grandes y fue arrojado al exilio, despojado de todo lo que creyó suyo. El poder, la fama y la riqueza son espejismos. Brillan, pero no permanecen. Lo que hoy parece sólido, mañana puede desmoronarse. Por eso el sabio no deposita su valor en lo que el mundo le otorga,
sino en lo que cultiva dentro de sí. El que depende del poder externo vive con miedo a perderlo. El que se gobierna a sí mismo vive libre aunque lo despojen de todo. La verdadera fuerza no está en ascender a la cima, sino en aprender a permanecer en pie cuando la cima desaparece bajo los pies. 2. El deseo que destruye y el renacer que libera. Si Noé cayó rendido ante Nefer, la cortesana que lo despojó de todo. Ciego de obsesión, entregó su fortuna, sus casas y la de sus padres. Caería todavía más hondo cuando le entregó la tumba de sus padres, condenándolos a una eternidad sin descanso. Y sin embargo, en el fondo más oscuro de su existencia, en medio de esa ruina, eligió levantarse. Aceptó su culpa, aprendió del dolor, remendó su error para con aquellos que nada tenían culpa y reconstruyó su vida desde las cenizas. El deseo sin control nos arrastra a la perdición. Pero incluso en la peor caída siempre hay un camino de regreso. Caer es humano. La obsesión nos encadena, pero el renacimiento nos libera. Quien sabe levantarse después de perderlo todo, ya no teme a nada, porque ha descubierto que la verdadera fuerza no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de reconstruir. 3. El eterno viaje interior. Expulsado de Egipto, Noé recorrió reinos lejanos: Siria, Babilonia, Mitanni. Conoció palacios imponentes, ejércitos poderosos, templos cargados de misterios. Fue testigo de costumbres distintas y de reyes que, como los faraones, creían dominar el mundo. Y sin embargo, cuanto más avanzaba, más descubría el mismo vacío. No había paz en ninguna tierra, ni plenitud en ningún trono. El viaje exterior le mostró algo mayor: que el verdadero territorio a conquistar no estaba en el mapa, sino en su propio corazón. El hombre puede cruzar mares, ver maravillas y conquistar tierras. Pero si no se conquista a sí mismo, su viaje es estéril. El exterior refleja lo interior. Huimos de nuestras sombras, pero ellas siempre nos alcanzan. El viaje espiritual comienza cuando entendemos que nada de lo que buscamos fuera llenará el vacío de dentro. El conocimiento de uno mismo es la más ardua, pero también la más liberadora de las expediciones.
Y aquel que se descubre a sí mismo ya no necesita conquistar nada más, porque se sabe dueño de su alma. 4. El dolor como maestro. Sinue conoció la soledad más amarga. Perdió patria, amigos, fortuna y amor. Fue humillado, traicionado y reducido a la miseria. Ninguna riqueza, ningún título, ningún favor lo protegió del peso del sufrimiento. Pero fue en ese abismo donde comenzó a transformarse. Cada pérdida arrancó una ilusión vana. Cada golpe le mostró lo que realmente importaba. El dolor, que parecía enemigo, se reveló como su maestro más severo y más sabio. El sufrimiento desnuda al hombre. Nos arranca lo superficial para mostrarnos lo esencial. Mientras la comodidad adormece, el dolor despierta. No debemos huir de él, sino aprender de su enseñanza. Porque las heridas que aceptamos se convierten en cicatrices de sabiduría. El dolor no es un castigo, es un crisol. En él se funde lo frágil y se forja lo resistente. Y quien aprende a mirar el sufrimiento como escuela, descubre que cada caída es también una preparación para levantarse con más fuerza. 5. La humildad como verdadero legado. Después de haber servido en los palacios de faraones y codeado con reyes, Sinue regresó a lo más sencillo, la medicina humilde de su padre Senmut. Volvió a atender a los pobres, a los olvidados, a aquellos que solo podían pagarle con pan, con gratitud o con nada. Y fue en esa vida simple donde encontró la paz que nunca le dio la grandeza de los templos ni el oro de los poderosos. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que ofrecemos. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Reconocer que nuestra vida vale más por el servicio que prestamos que por los títulos que ostentamos. El mundo honra a los que conquistan reinos, pero la vida honra a los que curan, sirven y levantan a otros. Quien entiende esto descubre que la humildad no disminuye, engrandece. Porque todo lo que hacemos por nosotros muere con nosotros. Pero todo lo que hacemos por los demás trasciende para siempre. 6. La lealtad inquebrantable. Kapta, el esclavo de Sinue, fue un hombre pícaro, astuto, muchas veces descarado. Y sin embargo, cuando fue liberado, eligió quedarse. En la riqueza y en la miseria, en el exilio y en la gloria, nunca abandonó a Sinue.
No lo retenían cadenas, ni leyes, ni conveniencia. Lo unía algo mucho más profundo. Su lealtad no era obligación, era elección. Y esa fidelidad libre lo convirtió en el compañero más valioso de todos sus viajes. La lealtad auténtica no se compra con oro, ni se asegura con cadenas. Nace de la libertad del corazón, que elige permanecer incluso cuando todo invita a huir. La verdadera amistad y la fidelidad se revelan en la prueba, cuando la fortuna se quiebra, cuando el poder desaparece, cuando solo queda la verdad del vínculo. Un amigo leal es más raro que un tesoro escondido y más fuerte que cualquier ejército, porque el poder se derrumba, pero la lealtad sostiene. Epílogo. En los silenciosos pasillos del tiempo, donde los faraones fueron dioses y los hombres soñaron con la eternidad, surge la historia de Sinué, el médico del faraón. Una novela que es mucho más que una narración histórica. Es un espejo del alma humana. Un viaje hacia lo profundo de nuestras pasiones, caídas y redenciones. Porque Sinué no es solo un personaje. Es un reflejo de todos nosotros. Su ascenso nos recuerda la fragilidad del poder. Su obsesión, la ruina a la que nos arrastran los deseos desmedidos. Sus viajes, la llamada al descubrimiento interior. Su dolor, el fuego que forja el espíritu. Su caída, la prueba de que siempre se puede renacer. Su humildad, la enseñanza de que servir engrandece más que reinar. Y su lealtad, la certeza de que los vínculos del corazón son más fuertes que cualquier imperio. Al final, Sinué el egipcio nos muestra que la vida no se mide por las riquezas ni por los honores, sino por lo que aprendemos, lo que damos y lo que somos capaces de reconstruir cuando todo parece perdido. Todos somos viajeros en el río del tiempo, como Sinué. Y lo que nos salvará no será el poder ni el oro, sino la sabiduría, la humildad y la fidelidad del espíritu. El guardián del yo. Este canal no es solo conocimiento, es entrenamiento del alma. Aquí cultivamos la fuerza interior, la sabiduría y la calma en medio del caos. Si buscas crecer, entender y resistir, suscríbete. Recuerda, eres el guardián de ti mismo.